Esto que está pasando hoy en México es lo que Washington no quería que el mundo entero viera. Claudia Sheinbaum acaba de ejecutar un movimiento político tan preciso, tan contundente y tan perfectamente calculado que dejó al gobierno de Estados Unidos sin argumentos, sin respuesta y sin la narrativa que llevaba meses construyendo con millones de dólares y con todo el aparato mediático de la ultraderecha norteamericana. Y lo más impresionante de todo, lo que ningún medio grande te está contando con esta claridad, es que hoy fue el propio gabinete de Trump el que tuvo que reconocer frente al Congreso de su propio país que México tiene razón. Que México es soberano. Y que México manda en México. Y antes de que te cuente todo lo que pasó hoy necesito que te hagas una pregunta. Una sola pregunta. ¿Cómo es posible que mientras Donald Trump declaraba desde la Casa Blanca que los cárteles gobiernan México y amenazaba con intervención militar en territorio nacional, su propio secretario de Seguridad Nacional estuviera diciéndole al Congreso norteamericano que México es un socio extraordinario, que su cooperación es impresionante y que la soberanía mexicana debe ser respetada? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum para conseguir que el propio gabinete de su principal adversario geopolítico terminara reconociendo públicamente que México tiene razón? Quédate conmigo hasta el final de esta noticia porque esa respuesta va a cambiar completamente la manera en que entiendes lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Y te garantizo que lo que vas a escuchar no lo encontrarás en ningún otro canal con esta profundidad y con esta honestidad. Hoy México amaneció diferente. Hoy México despertó con una noticia que sacudió los mercados financieros, los pasillos del poder en Washington, las redacciones de los medios internacionales y los despachos diplomáticos desde Europa hasta Asia. Una noticia que tiene capas, que tiene historia, que tiene datos, y que tiene la fuerza de un pueblo que lleva siglos defendiendo su dignidad frente a quienes creen que el tamaño del poder que tienen les da el derecho de atropellar la soberanía de sus vecinos. Pero antes de continuar te recuerdo que si te gusta estar siempre informado suscríbete al canal ahora mismo. Andrés Manuel López Obrador rompió su silencio hoy. Y lo que dijo en esa carta que acaba de publicar desde su retiro en Chiapas tiene algo adentro que la mayoría de los medios no está leyendo correctamente. Hay una pregunta en esa carta que es una bomba de tiempo política. Una pregunta que nadie en Washington ha podido responder con coherencia. Y te la voy a contar en un momento porque primero necesitas entender el contexto completo de lo que está pasando. Porque esta noticia no empezó hoy. Esta noticia empezó el día en que Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda hacia México que no tiene precedente en décadas de relación bilateral entre los dos países. Y para entender lo que Sheinbaum hizo hoy, lo que AMLO dijo hoy y por qué el propio gabinete de Trump terminó reconociendo la razón de México, tienes que entender primero lo que Trump ha estado haciendo directamente contra México en estos últimos meses. Porque sin ese contexto, la victoria de hoy no se entiende en toda su magnitud. Desde el primer día de su segundo mandato, Donald Trump decidió que México sería el centro de su narrativa política más agresiva. Y lo que hizo no fue solo retórica de campaña. Fue política de Estado ejecutada con toda la maquinaria del gobierno más poderoso del planeta, apuntando directamente hacia su vecino del sur. Trump firmó una orden ejecutiva declarando a los principales cárteles mexicanos, incluyendo al cartel Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa, como organizaciones terroristas. No narcotraficantes. No delincuentes organizados. Terroristas. Y esa distinción no es un detalle semántico menor. Es una decisión jurídica y política de consecuencias extraordinariamente amplias que ningún medio mexicano ha explicado con la claridad que merece. Porque cuando Estados Unidos clasifica a una organización como terrorista, sus agencias de inteligencia y seguridad, la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, adquieren facultades legales para operar fuera de sus fronteras. En territorio de otros países. En territorio mexicano. Sin necesitar el permiso del gobierno de México. Sin respetar la Constitución mexicana. Sin respetar la soberanía de una nación independiente que tiene sus propias leyes y sus propias instituciones. Y Trump no se quedó en esa firma. Desde la Casa Blanca, con cámaras encendidas y ante los medios del mundo entero, el presidente de Estados Unidos dijo algo que en cualquier otra época histórica hubiera generado una crisis diplomática sin precedente. Dijo textualmente que los cárteles gobiernan México. Que nadie más gobierna México. Que son los cárteles quienes mandan. Y remató con una amenaza directa, sin diplomacia y sin el mínimo respeto por la dignidad de una nación soberana. Si el gobierno de México no va por los narcotraficantes, Washington lo hará. Si México no hace su trabajo, Estados Unidos lo hará por él. En suelo mexicano. Con o sin el permiso de México.
Detengámonos un momento en lo que eso significa. El presidente de la nación más poderosa del mundo está diciendo públicamente, frente a las cámaras del mundo entero, que México no existe como Estado soberano. Que México es un territorio controlado por criminales. Que las instituciones mexicanas no funcionan. Y que Estados Unidos se reserva el derecho unilateral de intervenir militarmente cuando lo considere necesario. Eso no es presión diplomática entre aliados. Eso es una amenaza de intervención que viola el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas y viola todos los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos en el siglo XXI. Y como si eso no fuera suficiente, el Departamento de Justicia de Trump instruyó a sus propios fiscales para aplicar leyes antiterroristas, no solo de narcotráfico, contra funcionarios mexicanos. Un funcionario de ese Departamento de Justicia dijo en una reunión interna documentada y publicada por medios de primer nivel que si eso le resulta desagradable al gobierno mexicano, no puede pensar en nada que le importe menos. Eso es desprecio institucional en su expresión más cruda y más reveladora. Y fue exactamente contra esa pared de amenazas, de desprecio y de intervención que Claudia Sheinbaum se paró. Sin miedo. Sin ceder. Y con algo que Trump claramente no esperaba. Con datos. Con hechos. Con la fuerza aplastante de la verdad documentada. Y aquí viene la parte de esta noticia que está dejando sin argumentos a todo Washington. Porque Sheinbaum esta mañana sacó algo en esa conferencia que destruye en segundos la narrativa del narcogobierno que tanto dinero y tanto esfuerzo le ha costado construir a la ultraderecha norteamericana. Algo tan contundente, tan verificable y tan irrefutable que ningún medio que se llame serio puede ignorarlo. Te lo cuento ahora mismo. Esta mañana, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum desplegó un cartel. Un cartel enorme lleno de nombres, de rostros y de fechas que vale más que 1000 discursos y que responde con datos duros la acusación más grave que le han hecho al movimiento que gobierna México. Porque ese cartel mostraba que entre 2018 y 2024, durante el gobierno de López Obrador, el mismo gobierno al que hoy acusan de ser cómplice del narcotráfico, se realizaron más de 84,000 detenciones relacionadas con el crimen organizado. 84,000. Y entre esas detenciones aparecen nombres que sacuden a cualquier persona que conozca el mapa del crimen organizado en México. Ovidio Guzmán Loera, uno de los líderes de los Chapitos, hijo del Chapo, capturado en una operación que costó sangre de soldados mexicanos y que el mundo entero vio en tiempo real. Rosalinda González, esposa del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el mismo cártel que Trump firmó como organización terrorista, detenida también bajo ese gobierno. Abraham Oseguera Cervantes, el Don Rodo, hermano del propio Mencho, capturado y procesado. Al menos 39 figuras de alto perfil en la jerarquía criminal mexicana arrestadas en ese periodo. Y entonces Sheinbaum lanzó la pregunta que nadie en Washington ha podido responder con coherencia lógica. Si hubiera habido colusión real entre ese gobierno y el narcotráfico, si hubiera habido un pacto de protección, ¿por qué se detuvo a todos estos líderes? ¿Por qué se capturó a Ovidio Guzmán en una operación que casi costó la vida a decenas de elementos de seguridad? La lógica aplasta la narrativa. Y la narrativa no sobrevive cuando los hechos están documentados y verificados. Antes de continuar con esta noticia te recuerdo suscribirte al canal, para que siempre estés bien informado. Pero hay algo más en esta noticia que tiene una gravedad institucional que no puede ser minimizada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud de extradición contra 10 funcionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, una autoridad electa democráticamente, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico sin que hasta el momento se hayan presentado públicamente pruebas concretas y verificables que sustenten esos cargos con la solidez que exige el derecho internacional. Y junto a él, 9 funcionarios más, incluyendo autoridades electas en funciones, en una acción que Sheinbaum describió como algo que nunca había ocurrido antes en la historia de la relación bilateral entre los dos países. La presidenta fue categórica. No hay pruebas contundentes. Y este asunto no se trata de proteger a Sinaloa ni de defender a Morena como partido político. Se trata de soberanía. Se trata del principio de que quien define el futuro de México son los mexicanos y las instituciones mexicanas. No un departamento de justicia extranjero que filtra acusaciones sensacionalistas a los medios sin presentarlas formalmente ante los tribunales competentes con todas las garantías del debido proceso. Y para respaldar ese principio con un precedente histórico que le da una dimensión constitucional enorme a este debate, Sheinbaum trajo el caso del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
detenido en territorio estadounidense por la DEA con acusaciones gravísimas de narcotráfico. López Obrador intervino directamente ante Trump. Trump respondió ordenando que las pruebas fueran enviadas a México para ser juzgadas bajo las leyes mexicanas. Y cuando se hizo público el expediente completo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la conclusión fue demoledora. No había evidencia suficiente. El caso se cerró. Y ese precedente es exactamente lo que Sheinbaum invoca cuando dice que México tiene derecho a dudar porque históricamente ha habido injerencia con el pretexto del narcotráfico. El caso Cienfuegos no es solo historia. Es la prueba más contundente de que las acusaciones desde Washington no siempre son justicia. A veces son política. Y México lo sabe. Y México lo recuerda. Y México no va a cometer dos veces el mismo error de aceptar como verdad absoluta lo que viene empaquetado como acusación formal pero sin pruebas reales. Y aquí es donde esta noticia da el giro más inesperado. El giro que nadie en los grandes medios está contando con la dimensión que merece. Porque lo que está pasando dentro del propio gabinete de Trump respecto a México contradice de manera frontal y categórica todo lo que Trump ha estado diciendo desde la Casa Blanca. Y cuando te lo cuente vas a entender exactamente por qué la postura de Sheinbaum no es solo valiente. Es inteligente. Es estratégica. Y está funcionando. Mientras Trump declaraba que los cárteles gobiernan México y amenazaba con intervención militar, su propio secretario de Seguridad Nacional, Mark Beinemalin, el senador republicano que ocupa uno de los cargos más poderosos de la administración Trump, viajó a Ciudad de México. Se sentó frente a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y escuchó de su propia boca cuál es la condición no negociable de México para cualquier forma de cooperación bilateral. El respeto a la soberanía nacional. Sin excepciones. Sin matices. Sin zonas grises. Y lo que pasó después de esa reunión es uno de los momentos más reveladores y más importantes de toda esta crisis. Malin regresó a Washington y compareció ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el mismo Congreso donde los aliados de Trump llevan meses impulsando la narrativa del narcogobierno mexicano. Y ante esos mismos legisladores, con cámaras encendidas y con el registro oficial del Congreso de Estados Unidos, Malin dijo que regresó de México impresionado. Dijo que el gobierno de Sheinbaum está siendo extraordinariamente cooperativo en materia de seguridad. Dijo que juntos han confiscado cantidades récord de drogas, de dinero y de armas. Dijo que han arrestado a líderes de cárteles. Y cerró con la frase que Claudia Sheinbaum proyectó esta mañana en pantalla grande en su conferencia y que vale más que todos los discursos que se han dado en esta crisis. Ellos aún creen en su soberanía. Y nosotros tenemos que respetarlo. Fíjate en el contraste brutal que eso crea dentro de la propia administración Trump. Por un lado el presidente diciendo desde la Casa Blanca que los cárteles gobiernan México y amenazando con mandar tropas a territorio nacional. Por el otro su propio secretario de Seguridad Nacional reconociendo frente al Congreso que México tiene soberanía, que México coopera de manera extraordinaria y que esa soberanía merece respeto. Esa contradicción interna, esa fractura visible dentro del propio gabinete de Trump, es la señal más elocuente de que la postura firme y consistente de Claudia Sheinbaum está produciendo resultados concretos y reales. Que México no cedió, que la presión no dobló la voluntad nacional, y que incluso dentro de la administración del presidente que amenazó con intervención militar hay funcionarios que comprenden que la relación bilateral con México funciona mejor sobre el respeto mutuo que sobre la intimidación unilateral. El secretario de Trump tuvo que reconocer frente al Congreso de su propio país que México tiene razón, que México cree en su soberanía, y que eso debe ser respetado. Eso no es un logro menor. Eso es el resultado de meses de una estrategia ejecutada con paciencia, con inteligencia y con la firmeza de quien sabe exactamente lo que está defendiendo y por qué vale la pena defenderlo. Y ahora sí. Ahora que tienes todo el contexto. Ahora que entiendes lo que Trump hizo directamente contra México, lo que Sheinbaum respondió con datos y con hechos, y lo que el propio gabinete de Trump terminó reconociendo ante el Congreso, puedo responderte la pregunta que lancé al principio de esta noticia. ¿Cómo logró Sheinbaum que el propio gabinete de Trump la reconociera públicamente mientras Trump la atacaba? Lo logró exactamente así. No cediendo. No pidiendo permiso. No bajando la cabeza ante las amenazas. Lo logró demostrando con datos verificables que México combate el narcotráfico con resultados reales. Lo logró manteniendo abierto el canal de diálogo con los funcionarios de la administración Trump que entienden que la cooperación produce más resultados que la intimidación. Y lo logró poniendo sobre la mesa una condición no negociable que resultó ser tan razonable,
tan fundamentada en el derecho internacional y tan difícil de refutar que incluso el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos tuvo que reconocerla como válida frente al Congreso de su país. El respeto a la soberanía de México. Así se gana esta batalla. No con gritos, con estrategia, con datos, con dignidad. Pero hay algo más en esta noticia que casi nadie está analizando con la profundidad que merece. Hay una guerra política que se está librando en dos frentes simultáneos y que explica por qué esta ofensiva contra México es tan intensa, tan coordinada y tan bien financiada. Una guerra que tiene fecha, que tiene destinatario y que tiene un objetivo electoral muy concreto que Sheinbaum nombró esta mañana sin rodeos. Te lo cuento ahora. La alianza entre los sectores de ultraderecha de Estados Unidos y la oposición mexicana más radicalizada no es una teoría conspirativa. Es una realidad política que Sheinbaum describió esta mañana con una claridad que dejó sin salida a quienes la promueven. Es una operación coordinada que usa a México como tablero de ajedrez para ganar partidas que se juegan simultáneamente en Washington y en Ciudad de México. En noviembre de 2026 Estados Unidos tiene elecciones legislativas y la ultraderecha norteamericana necesita un enemigo que movilice a sus votantes. México es el enemigo perfecto para esa narrativa. El país de los migrantes. El país de los cárteles. El país del fentanilo. Y al mismo tiempo las elecciones intermedias mexicanas de 2027 se acercan y la oposición mexicana fragmentada y sin proyecto está buscando desesperadamente el argumento que le permita competir contra un Morena que sigue siendo la fuerza política dominante del país. Y ese argumento es exactamente lo que Washington le sirve en bandeja con cada acusación, con cada filtración, con cada declaración incendiaria que convierte a los funcionarios de Morena en sospechosos de narcotráfico sin presentar las pruebas que el derecho exige. Y hay un capítulo adicional en esta noticia que tiene una gravedad institucional que no puede ser ignorada. Mientras el Departamento de Justicia de Trump pide la extradición de gobernadores electos de Sinaloa, el gobierno de Chihuahua enfrenta una investigación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo de seguridad terrestre en suelo mexicano. Sin autorización formal. Sin el conocimiento de las autoridades mexicanas competentes. Eso no es colaboración entre aliados. Eso es exactamente la injerencia que México lleva décadas denunciando y que hoy está siendo confrontada con una firmeza que no se había visto con esta claridad en la historia reciente del país. Y antes de cerrar esta noticia necesito contarte por qué la postura de México en este momento no es solo valiente sino que es sostenible. ¿Por qué México hoy tiene más cartas en la mano de las que Washington calculó? ¿Por qué esta no es la misma México dependiente e indefensa de décadas anteriores? Quédate porque esto es lo que le da toda su dimensión histórica a lo que está pasando. México en este momento tiene una combinación de fortalezas estratégicas que no había tenido con la misma intensidad en décadas anteriores. El acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea firmado el 22 de mayo pasado abre un mercado de 450 millones de consumidores para los productos mexicanos con eliminación de aranceles en el 99% de los bienes intercambiados. Las alianzas regionales con Brasil y Colombia están creando flujos comerciales alternativos que reducen la dependencia exclusiva del mercado estadounidense. El control sobre el litio y los minerales críticos que el mundo entero necesita para la transición energética le da a México una palanca de negociación que hace apenas una década no tenía con la misma claridad. Y la posición geográfica de México, con acceso simultáneo al Pacífico y al Atlántico, con frontera con la economía más grande del planeta y con acceso preferencial al segundo mercado más grande del mundo que es la Unión Europea, es una ventaja competitiva que ningún otro país en el mundo puede replicar. Eso es lo que hace que la postura soberana de Sheinbaum no sea una apuesta arriesgada sino una decisión racional tomada desde la certeza de que México tiene opciones. Que esas opciones se multiplican cada vez que México demuestra que es un socio serio, confiable y soberano para quienes lo tratan con respeto. Y que la dependencia que durante décadas fue el principal instrumento de presión de Washington sobre México se está diluyendo de manera estructural y permanente. Y en medio de todo esto, la carta de AMLO llegó en el momento exacto en que más se necesitaba. No como crítica a Sheinbaum, como abrazo político, como señal de unidad en el momento en que los adversarios más necesitaban ver fisuras y divisiones. López Obrador recordó desde Chiapas que esto no es nuevo, que el pretexto del narcotráfico para intervenir en México tiene una historia larga y documentada, que México ha resistido antes, y que México puede y debe resistir ahora. Y Sheinbaum lo recibió exactamente así. Esta mañana dijo que estamos viviendo momentos de definiciones,
Que los mexicanos tienen hoy la oportunidad histórica de demostrarle al mundo que la soberanía no se guarda para los discursos del 15 de septiembre, sino que se practica y se defiende con más fuerza precisamente cuando la presión desde afuera intenta aplastarla. Lo que comenzó como una campaña de presión del gobierno de Estados Unidos sobre México, terminó revelando algo que Washington no quería que el mundo viera. La fragilidad de una política exterior basada en la intimidación cuando se enfrenta a un país que tiene un plan claro, alianzas sólidas, recursos estratégicos propios y el respaldo de una ciudadanía que entiende lo que está en juego. México no ganó esta batalla de un día para el otro. La ganó con cada detención documentada, con cada extradición ejecutada, con cada acuerdo internacional firmado, con cada vez que Sheinbaum se paró frente a un micrófono y dijo la verdad con los datos en la mano. Y la ganó con una presidenta que entendió desde el primer día que la mejor manera de negociar con quien presiona es no necesitar desesperadamente lo que ofrece. Eso es lo que México está haciendo. Eso es lo que el mundo está viendo. México plantó su bandera. Y no la va a mover. Si esta noticia te gustó, y si sentiste ese orgullo de ser mexicano o de amar a este país, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana de notificaciones, dale me gusta, comparte con cada persona que conozcas que necesite saber la verdad de lo que está pasando en México y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Trump está cruzando la línea con México? ¿Sheinbaum está respondiendo como debe responder una presidenta? ¿Crees que la carta de AMLO llegó en el momento correcto? Leemos todos los comentarios. Todos sin excepción. Y tu voz nos importa más de lo que imaginas.